Este, este, ahí hay una pregunta sobre los textos, si van a estar subidos al campus, sí. Los que estén digitalizados, sí. De hecho, los libros están en la biblioteca, en el blog de la cátedra. O sea que si no están en el campus, entran al blog de la cátedra y están ahí. Profe, una pregunta. ¿Usted va a ir subiendo semana a semana los textos, digamos, que tenemos que leer para el espacio de teóricos? Porque yo me estoy fijando en en los itinerarios y los textos, digamos, que incluye esta clase, Bueno, como que no figuran. bueno, por eso los acabo de poner en el chat. Perfecto. Bueno, les propongo que las preguntas, vamos a hacer la guía un recorrido de preguntas hacia el final. Le voy a pedir por ahí si las van poniendo en el chat y no las llego a ver porque voy a estar en la presentación. Le voy a pedir a Dionisia que después me las plantees, así no pasan de largo. Perfecto. O sea que ustedes pueden hacer preguntas durante la presentación, pero la idea es hacerlas en el chat. Bueno, les decía que la presentación de hoy se llama Adiós a la dinámica de grupos. Y ese adiós tiene relación con una fecha que se va a cumplir este año, que es el diciembre del 2001. Esos 20 años que suponen una reflexión sobre cómo es la vida en común y sobre qué pasó en la Argentina, están relacionados con esta presentación, ¿no? Es decir, el adiós a la dinámica del grupo. ¿Cuándo empieza ese adiós? Y empieza con el adiós a muchas formas del pensamiento que quedaron en cuestión en esos años, sobre todo en ese diciembre, que sigue teniendo una carga de dolor en quienes lo vivimos, y al mismo tiempo fue como una sacudida en el pensamiento. Esta idea del adiós a la dinámica de grupo la voy a presentar a partir de la experiencia de desmanicomialización que habíamos iniciado en la década, a fines de los 90, y que en este momento es uno de los grandes temas de la discusión sanitaria. El tema de los manicomios, y no dije que después voy a agregar otro texto en la bibliografía que tiene que ver con la experiencia de ese libro que se llama Después de los manicomios. Bueno, les decía, hay una relación en esta presentación que es el adiós a la dinámica de grupos, el trabajo en los hospitales psiquiátricos, en los manicomios y el inicio de lo que sería el gran proyecto de desmanicomialización, y la relación entre los manicomios y las ciudades. Y va a estar acompañada la presentación de una acción, de una intervención performática que hubo en la ciudad en esos años, en la ciudad de Buenos Aires, en Berlín, en Viena, en Cracovia, que hizo un artista argentino que se llama Emilio García Guevi, que se llamó Filoctetes. Bueno, estos serían como los insumos de la presentación. Comienzo. Quienes están encerrados en las calles y quienes están encerrados en los manicomios portan incómodas rarezas y exotismos molestos
y sus solas presencias hacen arder los velos de las vidas normales. Esto, acá en principio hay una idea que es que hay quienes viven encerrados en las calles y quienes viven encerrados en los manicomios. Ustedes ya podrían pensar, ¿quiénes viven encerrados en las calles? Incluso después vamos a hablar de una expresión que se usa, personas en situación de calle. Esa es una de las situaciones más, uno de los nombres más hirientes, ¿no? ¿Qué significa una persona en situación de calle? Y lo otro que está planteado ahí, que tanto las vidas encerradas en los manicomios como las vidas encerradas en las calles portan unas rarezas o unos exotismos que son molestos para las vidas normales. Ante lo que no se quiere ver, los ojos parpadean o se cierran, pero queda una culpa en la mirada, un fugaz consentimiento. Esta es una idea que también es importante, porque hay cosas que no podemos ver o no queremos ver, pero de algún modo están vistas y quedan como si quedaran acumuladas en la retina una gran carga de dolor, aun cuando corramos la mirada o parpadeemos. Y hay también un consentimiento en ese instante de la mirada que se aparta. El enunciado crisis socioeconómica ya no dice nada. Los sustantivos crisis, sociedad y economía se presentan como redundancias de un gran dolor. ¿Vieron esa expresión crisis socioeconómica? Se ha repetido tanto, sobre todo en estos últimos 20 años, que hay que decir, esto ya no significa nada, ¿no? Son palabras crisis, sociedad, economía, son palabras que redundan en dolor. Bueno, ahí ustedes vieron algunas de las imágenes que después voy a comentar de la intervención de Webby en la ciudad de Buenos Aires, en el 2002. Pues. Como les decía, entre esa intervención estética en la ciudad y la experiencia de desmanicomialización hay una relación muy estrecha. El libro de Liberar la psicosis, donde se relata la primera experiencia de trabajo en los hospitales Esteves, Francisco Con y Cabret, de la provincia de Buenos Aires, se editó en el 2004, ya que ese libro fue construido en esos años, digamos. Piensen que el trabajo de producción de un libro lleva unos 4 o 5 años de trabajo. O sea que es el mismo periodo de esa intervención y esta experiencia de la que después voy a hablar, y donde ustedes en el libro de Liberar la psicosis, en el capítulo Tarde para la palabra, van a encontrar gran parte de las cosas que voy hoy a recrear. Bueno, en ese sentido, diciembre de 2001 no es solamente una fecha, es una cicatriz del pensamiento contemporáneo. Habría que decir que la desigualdad ya no es un problema para el capitalismo, sino es la solución. La única solución para un mundo, el mundo del capital, es que haya desigualdad, es su forma de consistencia. Es una solución secreta, digamos, no es explícita. El capitalismo no dice explícitamente tenemos que sostener un mundo desigual, pero la desigualdad es su secreta solución. Las existencias que deliran o las que no tienen a dónde ir a vivir no son fachadas que afean las ciudades, sino que recuerdan el contrafrente, el secreto ruin de las ciudades, ¿no? Que el empobrecimiento, no hay enriquecimiento sin empobrecimiento. Ese es el secreto ruin de la ciudad. Y el otro secreto ruin es que no hay normalidades
sin represión de las demasías, sin expulsión de las demasías. Por eso existen los manicomios todavía, aun cuando estén, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, en un gran proyecto de desaparición. Las normalidades no pueden sostenerse en esa fachada bella y pulcra sin la expulsión de las demasías. ¿A qué llamamos demasías? A esas afectividades que desbordan las disciplinas de las normalidades. Por eso se presentan como exóticas, raras, molestas, incómodas. Y por eso el confinamiento en los manicomios, por eso el encierro. El encierro es la prueba de que las normalidades no soportan el furor del vivir, el furor desmedido, desbordado, el furor indisciplinado. Y la vida es una especie de furor indisciplinado. Los manicomios, esta es la afirmación más fuerte de la presentación, se emplazan, están ahí como ciudades que adelantan. Este es el gran punto del presente. Terminar con los manicomios no supone solamente que quienes viven ahí salgan de ahí o tengan posibilidades de vivir en otro lado. Supone una sacudida en la vida de las ciudades. Bueno, la experiencia que tenemos de quienes salen del manicomio y empiezan a tener la experiencia de convivir con compañeros que también estuvieron internados, es que los barrios a los que van a vivir en las casas alquiladas son barrios que vuelven a estigmatizar esas casas, vuelven a estigmatizar esas vidas. Es una ciudad que no está preparada para esas formas de demasías que habitan las ciudades. Después en el libro Después de los manicomios hay muchos relatos que no voy a contar ahora para no desviarnos del gran eje de esta presentación. Es el paralelo entre la intervención de Webby y la intervención que hicimos en un hospital psiquiátrico. La intervención de Webby, recuerden que se llama Filoctetes. Filoctetes. Se conocen versiones de Esquilo, de Eurípides, de Sófocles, de la tragedia de Filoctetes. Ustedes por ahí conocen la tragedia de Edipo, que tiene una versión en Sófocles. Pero tal vez no conocemos tanto, porque esta facultad tiene como una enfermedad de la reducción, de la angostura. No digo que las personas no tienen que salir del manicomio, digo que una vez que terminemos con los manicomios, tenemos que salir del encierro de las ciudades. Es otra cosa, porque si no se piensa que el encierro es solo en los manicomios. Y esa es la lógica de las normalidades que expulsaron allí las demasías. Cuando las demasías salgan de los manicomios, no, hay otra pregunta. Dije que los manicomios están allí como ciudades que adelantan. O sea que eso que hoy conocemos con los manicomios, como los manicomios, tenemos que imaginar que son las ciudades del futuro. Perdonen esta mala onda, ¿no? Pero la ciudad del futuro es un gran manicomio. O sea que no alcanza con pensar que la desmanicomialización termina con terminar con esos horrores de la psiquiatría. No voy a poder contestar las preguntas porque den un poco de tiempo a la presentación, porque a mí me preguntan sobre Webby y todavía no empecé a hablar de Webby. Un poquito, calma, que esta es una presentación pensada. Entonces la dispersión puede como embarullarnos mucho. Igual no puedo dejar de leer las preguntas cuando aparecen, porque está muy bien que aparezcan. No sé, bueno, hagamos lo que podamos con las preguntas y el orden de la presentación. Decía que hay versiones de Filoctetes, que es un héroe griego, en las
los grandes, las grandes trágicos de la literatura griega, como son Esquilo, Eurípides, Sófocles. Filoctetes es un héroe griego a quien Heracles dona antes de morir un arco y sus flechas. Heracles en la mitología griega es lo que en la mitología romana se llamó como Hércules. Es decir, el nombre son como dos versiones del mismo héroe. Entonces Filoctetes recibe un legado de Heracles, que es su arco y sus flechas. Camino de la guerra de Troya, en una isla en la que paran en el camino, Filoctetes se inclina junto al árbol sagrado y la serpiente guardiana lo muerde en el pie. Y así se enferma. Por sus gemidos de dolor y por la insoportable pestilencia, por el insoportable olor que emana de esa herida, sus compañeros de armas, sus amigos, deciden abandonarlo en una isla, la isla de Lemnos. Este es un gran tema de la tragedia. Un gran guerrero, un gran héroe, es abandonado por sus compañeros y amigos en una isla porque no soportan sus gemidos de dolor y la pestilencia, el hedor de esa herida, el mal olor. Esa idea de que lo que huele mal hay que sacarlo es uno de los, podríamos decir, porque imagínense que las tragedias griegas son el comienzo narrativo de la vida que nosotros hoy tenemos, porque eso que llamamos la cultura occidental está entramada en esos discursos, en esas leyendas, en esos mitos, en esos modos de pensar la vida. Y ahí hay un gran tema que es el abandono. El abandono, pero no el abandono del amigo, del querido, porque no se soporta lo que huele mal o no se soporta el dolor. Ese es el gran tema, por eso decía, el tema es si se soportan las demasías. Y las demasías duelen y las demasías huelen mal. Por eso, si ustedes van espero que no tengan que ir a los manicomios y que ya no existan los manicomios en los próximos años donde ustedes tengan que hacer las residencias hospitalarias. El manicomio huele mal. Ahora, sobre el mal olor vamos a hablar muchísimo en la presentación. 10 años se pasa Filoctetes aislado en sus padecimientos en esa isla de Lemnos. Pero entonces los griegos, 10 años después, vuelven a buscarlo. ¿Por qué vuelven a buscarlo? No porque lo extrañan, lo quieren, se arrepintieron. Vuelven a buscarlo porque hay una visión que dice que Troya no va a ser conquistada sin el arco y las flechas de Heracles que tiene Filoctetes. Entonces vuelven a buscarlo porque lo necesitan para ganar la guerra de Troya. Ahí hay un gran, bueno, no voy a hablar de eso ahora, pero es un gran momento de la tragedia donde Filoctetes piensa, y esto sería extraordinario para volver a trabajarlo ahora, piensa los dramas de la vida en común. Es decir, ¿por qué el drama de la vida en común? Porque es el drama del amor, el drama de la amistad, el drama del abandono, el drama de no soportar el dolor, de no soportar el mal olor, el hedor, la sudoración, aquello que es como la fealdad de la civilización. Esos grandes monólogos de Filoctetes los recomiendo. Eso no está en el campus, no está en la bibliografía, está en el deseo de lectura. Dijimos a Filoctetes. A partir de la imagen de Filoctetes, a Huevi se le piensa, y ya lo estamos pensando, todos los Filoctetes que están, estoy leyendo, es como una gran inconsciente reprimido de la sociedad. No sé a qué sí, inconsciente reprimido de la sociedad, habría que pensar, pero es posible que estemos en esa zona. Decía Huevi, se hace una pregunta que nos tenemos que hacer, ¿dónde están los Filoctetes expulsados de la cotidianeidad en nuestras ciudades? Por eso decía, Filoctetes está en los manicomios, Filoctetes está en eso que
en eso que despreciamos, que apartamos, que no queremos ver, que no queremos oler, que no queremos escuchar. Filoctetes es el dolor que gime en el mundo que vivimos. En el paisaje urbano yacen siluetas, y ahí están las que iba mostrando Dionisia antes, yacen siluetas sombrías y abandonadas. Una cosa, podríamos ir pasando, Dionisia, esas imágenes. Una cosa es saber una común intemperie y otra es no tener un lugar en el que guarecerse. Esto lo digo porque vivir es vivir en una intemperie, y venimos planteando que la vida en común es una común intemperie, y la pandemia puso a la vista, como nunca, que hay una común intemperie planetaria. Pero una cosa es esa común intemperie existencial y otra cosa es no tener a dónde guarecerse. Incluso la idea de la calle. Una cosa es las algarabías que salen a la calle, la alegría del callejear, y otra son los desalojos que expulsan y echan y ponen en la calle, que dejan en la calle. La expresión vivir en situación de calle se emplea que es una expresión que dicen las normalidades hablan así, usan esas expresiones. La expresión vivir en situación de calle se emplea para no decir vidas que aplazan la muerte acurrucadas en una vereda. El índice de pobreza tendría que llamarse índice de crueldad. Las vidas expulsadas se pudren tendidas en las calles. Huelen mal. Del mismo modo, las vidas arrojadas en los manicomios, que no se las venera como héroes, no se las venera como heroicidades, no es el héroe griego, ¿no? Filoctetes sigue siendo un héroe griego, sigue siendo un guerrero, sigue teniendo el poder de las flechas que le dio, y el arco de Heracles. Las vidas arrojadas en los manicomios no tienen ninguna heroicidad. Incluso no se sabe si nacieron por amor. Es un gran tema, la gran pregunta, ¿cómo nacieron esas vidas? Practican incluso un habla insegura. Eso es una cosa muy conmovedora, es un habla insegura de las palabras, es un habla ni siquiera alojada en las palabras, ni siquiera abrazada, no confían en las palabras, se caen de las palabras. Se trata de vidas heridas y confinadas, arrojadas junto con otras vidas también que gimen de dolor. El manicomio es un reservorio, una reserva emocional de la civilización donde gime el dolor. Terminar con los manicomios supone pensar cómo va a ser el común vivir con esos gemidos del dolor. Porque cerrar los manicomios supone contaminar de dolor la vida comunitaria. Soporta nuestra comunidad, soporta una clase en nuestra facultad hablar del dolor, soporta la vida comunitaria universitaria los gemidos del dolor, o hablamos del dolor, teorizamos sobre el dolor, alejados y defendidos del dolor. Ese es el gran tema de la universidad. A Filoctetes lo vuelven a buscar. A estas vidas arrojadas en los manicomios o arrojadas en las calles, casi nunca las vienen a buscar. ¿Por qué no las vienen a buscar? Porque habitan demasías que la civilización cree no necesitar. Y huelen mal también. Acá hay ahora voy a hacer una afirmación fuerte. El reparto desigual de bienes simbólicos y materiales se complementa también con un reparto desigual de las angustias. Mientras algunas sensibilidades respiran demasías y funcionan como antenas del dolor social, del dolor cultural, otras dan la impresión de marchar ajenas a las penurias de los días. Ahí estamos viendo una fotografía que después vamos a comentar. Profe, perdón, dijo que la desigualdad como de bienes materiales se complementa con la desigualdad de angustias, ¿cómo?
Dice que los bienes materiales, las riquezas están distribuidas de un modo desigual. Las angustias también están distribuidas de un modo desigual. Hay sensibilidades que habitan las angustias que otras sensibilidades rechazan. Esta es una gran idea de Pillon-Rivière en la década del 50 del siglo pasado, que quienes se enfermaban se hacían cargo de la enfermedad familiar. Que no sufrían solo por sus vidas personales, sufrían por la vida familiar, sufrían secretos familiares, cosas no dichas de las familias. Ese fue un gran aporte de Pillon-Rivière, un psicoanalista argentino que introdujo gran parte de las cosas que nosotros pensamos hoy. Decir esto es muy... ¿Cómo las angustias están distribuidas? Sí, están distribuidas, porque si no se piensa que la angustia es una emergencia personal, del sí mismo, de una falla de la estructura. No, hay una angustia social, hay una angustia del vivir, hay una angustia del común vivir, y hay sensibilidades que las captan y otras que viven anestesiadas o viven herméticamente defendidas respecto de eso. La isla de Lemnos queda en el mar Egeo. Webby encuentra filoctetes en Buenos Aires, en Viena, en Berlín y en Cracovia, que son los lugares donde hizo la intervención. Los pies que apestan, recuerden que la herida de filoctetes apesta, y por eso lo expulsan. Los pies que apestan también habitan en un hospital de Oppendorf, una localidad próxima de Luján, sitio de encierro para pestilencias abandonadas. Hay una cosa que quiero decir, las calles se ofrecen como un falso margen. No hay orilla entre el no adentro y el ninguna parte. Ese es el gran tema a discutir. Hay un no adentro y hay un ninguna parte. Es lo que cuando pensamos en qué pasa con quienes tienen que, a dónde van a vivir, o cómo es la vida después de los manicomios, lo cierto es que no hay a dónde ir, no hay a dónde volver. No están las familias, no están los barrios, no están las amistades, no hay nada. Es decir, no hay un adentro. Es decir, por eso la idea de reinserción, de rehabilitación, esas ideas que tuvo la salud mental, la llamada salud mental en el siglo XX, habría que discutirlo, reinsertarse aquí adentro, volver a qué familia, volver a qué barrio, volver a qué ciudad, volver a qué normalidad. Es un gran tema y tampoco hay una otra parte a donde ir. Ese punto es el encierro que continúa. Por eso, ¿vieron los que piensan que la Tierra es plana? Las derechas argentinas antivacunas que piensan que la Tierra es plana, es decir, en un punto tienen razón, tienen una razón miserable, pero tienen razón. En la civilización del capital, más allá del horizonte, te caes. Más allá del horizonte de la propiedad te caes. Más allá de la propiedad te caes. La acción de Webbe es una acción performática. Lo performático inundó las calles de la ciudad de Buenos Aires e inundó la clínica a fines de la década del 90 y en los últimos 20 años. ¿Qué es lo performático? Es la puesta en escena de una idea. Es la teatralización de una idea. Lo que estamos viendo aquí, esas imágenes que está mostrando Dionisia, son imágenes, es una puesta en escena de una idea. ¿Cuál es la idea que se está poniendo ahí en escena? Lo reservo para lo que viene después, pero vayan pensando por qué es la acción de Webbe es performática y qué idea, qué inquietud, qué preguntas, qué incomodidades, qué dolores se está poniendo en escena. Es decir, se pone en escena una idea para dar a pensar. ¿Qué es lo que se quiere dar a pensar con esa puesta en escena? Yo estuve pensando que la primera
en el pensamiento occidental. Hablamos de Filoctetes, hablamos de Esquilo, Sófocles, de un héroe griego, pero en los mismos tiempos, en una época semejante, en el año 400 a.C., hay un gran filósofo griego que es conocido como formando parte de lo que se llamó el pensamiento cínico, que cínico en ese contexto no quiere decir hipocresía o mentira, sino cínico el cinismo es un pensamiento que denuncia la hipocresía de las normalidades. Entonces, terminó siendo lo contrario, ¿no? Es decir, en el uso común. No sos un cínico, sos una cínica, una mentirosa, un mentiroso, un hipócrita, alguien que engaña. No, los cínicos eran quienes denunciaban la hipocresía de la civilización griega. Diógenes, esto por ahí lleva confusión porque ahí está, hay dos Diógenes, el Diógenes cínico, Diógenes de Sinope, un lugar que se llama Sinope, y un Diógenes que se llama Diógenes Laercio, que relata casi 500 años después las experiencias vamos a llamarlo el primer Diógenes. Ahí relata distintas anécdotas del primer Diógenes. Muchas deben conocer ustedes, es decir, son puestas en escenas que sirven como un modo de denuncia, son como intervenciones filosóficas que plantean una ética contra los poderes, contra las instituciones y, como decía antes, contra las hipocresías. Por ahí una de las más conocidas es cuando Alejandro Magno, digamos, el gran nombre, ¿no?, de ese mundo griego, gran conquistador, se acerca a preguntarle si necesita algo y Diógenes le dice, sí, lárgate que me hace sombra. Esa es como la gran ironía, ¿no?, el gran desafío al poder, ¿no?, y un modo de situarse ante el poder, ante la autoridad. Esa es una apuesta, es una intervención performática. No le dice, no estoy de acuerdo con el poder domina, es coercitivo, es represor, lárgate que me hace sombra. De las muchas escenas que hay relatadas por Diógenes de Laercio, del Diógenes primero, elegí una que me parece, bueno, sí, me conmueve siempre, ¿no? En una ocasión, Diógenes queda cautivo, lo hacen esclavo. Piensen que era una época donde la esclavitud era un avatar de la vida, ¿no? Lo hacen esclavo. Y entonces, cuando lo van a poner a la venta, ¿no?, el vendedor le dice, le pregunta qué sabe hacer para publicitar la venta, ¿no? Tengo acá un esclavo que sabe hacer tal cosa. Entonces le preguntan a Diógenes, bueno, ¿qué sabes hacer? Y él responde, fíjense, es performática la respuesta. Sé mandar hombres. Anúnciame así, veremos quién quiere comprar un amo. Es maravilloso, ¿no? Es decir, sé mandar hombres, anúnciame así y veremos quién quiere comprar un amo. Esa intervención performática tiene una retórica que se expresa con un término griego que es parresia. La parresia es un vocablo que expresa un tipo de acción que es la de decir todo, la parresia. La performática de Diógenes está sostenida en esa retórica de la ironía y de la insolencia. Ahí me parece que hay una cosa, ahí hay para pensar algo, ¿no? La idea de la insolencia como acción crítica y contra las disciplinas sociales, incluso contra las disciplinas de las disciplinas, ¿no? La psicología como disciplina, la insolencia, una clínica de la insolencia, podríamos plantear. La insolencia como una potencia política del pensamiento, que también se puede plantear en la situación pública.
Hay un pensador alemán que se llama Sloterdijk, que recuerda que Platón llamó a Diógenes un Sócrates enfurecido. Esa idea de la furia, ¿no? Pero además la furia de Diógenes está planteado respecto a la razón de Sócrates, ¿no? Es decir, en Diógenes hay una razón furiosa, sale a intervenir. Bueno, es conocido porque se masturbaba en la plaza pública, copulaba, es decir, todo aquello que el poder y la hipocresía de la civilización escondía, hay una cosa de provocación, lo hacía a la vista. Por eso lo llamaban el perro, es decir, esa idea de vivir como los perros. Bueno, ese es un gran tema, la vida del perro, ¿no? Pero Diógenes, refiriéndose a Platón, también lo cuenta Sloterdijk, dice, ¿qué puede ofrecernos un hombre que ha dedicado todo su tiempo a filosofar sin haber inquietado a nadie? Y ahí está la idea de dedicar el tiempo para filosofar y no inquietar a nadie. Recuerda esa idea de Marx, de que llegó el momento de pasar del estudio de las ideas a las acciones de esas ideas que quieran transformar el mundo. Esa idea, por eso también está en juego aquí el salir de las aulas, pero no para entrar al Zoom. Es la gran paradoja de este momento. Salimos de las aulas para entrar al Zoom, para quedar encerrados en nuestras casas. Me parece que esto también pone más a la vista que el porvenir de la universidad supone de que podamos salir de las aulas para habitar las calles, los territorios, las comunidades, los barrios, los hospitales, los centros de salud, para que recorramos el espacio comunitario, para que recorramos esos lugares del gemido de las ciudades, para que podamos plantear situaciones clínicas en donde sea. Salgamos de las universidades para después saber salir de los consultorios. Este es el gran punto, y no para quedar encerrados en las casas en el Zoom. Este es el gran tema para pensar en el retorno a las aulas. Retornemos a las aulas, pero no para quedarnos ahí. Poco tiempo después del 2001, o sea, un par de años después, Webby realiza el proyecto Filoctetes en colaboración con otros artistas. Aquí vamos a empezar a describir lo de Filoctetes. Webby ubica al mismo tiempo 25 cuerpos de látex vestidos en diferentes lugares, acá estamos viendo uno, los ubica en diferentes lugares de la ciudad. La experiencia, como decía, se repite en otras ciudades del mundo. Los muñecos irrumpen al amanecer para ser vistos por transeúntes que salen de sus casas a trabajar, a pasear el perro, a fumar, a estirar las piernas. Están colocados en posiciones reconocibles. Durmiendo, ahí está apoyado contra la entrada de un subte, apoyado contra un muro, este es un muro de un banco. Al lado, a veces aparecen manchados de sangre o aparece un vómito. Ahí aparece también el hedor, lo que huele mal, lo que no se puede mostrar. Y cada figura de estos muñecos está acompañada por quienes coordinan la experiencia, que registran las reacciones de quienes pasan por ahí y en muchos casos entran en diálogo y en conversación con ellos. Bueno, hace más de 100 años se comenzó a higienizar las ciudades. Se las empezó a higienizar ¿de qué? De los desvaríos, de los delirios que fastidiaban. Entonces muchas de esas vidas que portaban desvaríos que decían cosas que para la razón de las normalidades se presentan como incoherencias,
o presentaban afectos sin represión o sin inhibición, sin censura, sin velos, esos desvaríos fueron trasladados detrás de muros o alejados, o en hospitales lejanos. Así surgió ese psiquiátrico de Oppendorf que se llama Hospital Cabret, que se fundó a fines del siglo XIX, en 1898. Entre tantos otros, el Cabret es un territorio de varias hectáreas próximo de Luján, que está emplazado en un precioso espacio verde, proyectado en los primeros años del siglo XX por un arquitecto y paisajista francés que se llama Carlos Thys. El mismo paisajista que diseñó unos años después el Rosedal, los bosques de Palermo. No sé si vieron, son lugares preciosos, hermosos, están diseñados, son los lugares más lindos de la ciudad. El Parque Chacabuco, el Parque Avellaneda, el Jardín Botánico. Ese mismo paisajista diseñó uno de los hospitales o uno de los centros del horror más grandes de la provincia de Buenos Aires. Esa es una paradoja también pensada, que habría que pensar, ¿no? Y además, los que son pabellones todavía del hospital son grandes casonas de 2 plantas que imitan un estilo suizo-francés de las montañas. Son pabellones ahora derruidos, pero que en su construcción eran hermosos. 100 años después, las existencias que ven ahora guardan cercanías con aquellas, ¿no? Son existencias que están ahí arrojadas, que aguardan la hora del almuerzo en posiciones que son reconocibles. Es decir, como las de las calles, las posiciones que hay en los manicomios, porque además muchas de esas vidas después, si no mueren, son llevadas a los manicomios. Ahí hay un gran tema, ¿no? Hay quienes vivían en los manicomios que muchas veces decían, vivía mucho mejor en la ciudad, vivía mucho mejor en ese lugar. ¿Cuáles son las imágenes? No tenemos imágenes de esas, no porque no las carezcamos de fotos de los manicomios, sino porque no hay que mostrar eso. Es decir, acá estamos viendo muñecos vestidos. Es una obra de arte la de Wade. Hay una distancia. Hay quienes se sienten estafados porque no perciben esa distancia. Hay quienes perciben esa distancia y suman, por ejemplo, este es un muchacho que pasó por ahí y entendió el juego performático y se sumó. Una puesta en escena de una idea también invita a que los espectadores participen de la escena. Es decir, hay varias situaciones, una es esta, otra es un policía que se dio cuenta de cómo era el juego performático y le propuso a los organizadores acomodar al muñeco de un modo más verosímil, cosas que pasaron, además de muchísimos rechazos. En general hubo más rechazo e indiferencia que estos momentos de complicidad. Como hay en el manicomio, cuando proponemos una intervención. ¿Cuáles son las posiciones en el manicomio? Personas encogidas en un rincón, inclinadas sobre un mate, con el oído pegado a una radio, apoyados en un tronco del árbol, procurando cigarrillos o alguna cosa que calme, deambulando con las miradas perdidas. Bueno, vamos a avanzar un poco. Acá hay un gran tema, pero hay uno que quiero... Vieron que una de las grandes terrores de las clases medias, no sé si todavía ustedes conocen la expresión, es ir a vivir a los caños. Tener que ir a vivir a los caños. Esa es o quedar en la vía. Es decir, todas esas expresiones tienen una larga historia en la Argentina, incluso como las palabras de la miseria, ¿no? De eso no va a haber tiempo de hablar ahora. Torrantes, villeras, crotos, pordioseros, cirujas, indigencias, mendicidades, vagabundeos, sin techo. Bueno, ahí hay como un gran tema, ¿no? Pero esa idea de vivir en los caños, es decir, que
participar de una existencia ya casi sin importancia, ¿no? Porque que tiene como una tradición de quienes en las primeras décadas del siglo XX vivían en los caños que se usaban para cloacas o para el tendido de la red de agua. Me llama la atención que sobrevino en las prácticas médicas, en las guardias de los hospitales, con una expresión horrorosa, que es que se dice sobre alguien que llega a la guardia y que llega en un estado, ¿cómo podemos decir? Un estado de gravedad, de extrema pobreza material y simbólica, si se podría decir, sin capacidad de hablar, sin redes, sin lugares de apoyatura. Se dice, no te calentes, que es un caño. Y se llama a esa vida caño para decir que es una vida que no tiene valor. Y la vez pasada me contaba un residente de un hospital de La Matanza que escuchó decir en su guardia a un médico joven, decir, no te calentes, que ese tipo es un hidrobronce, que es un tipo de caños con cobre y bronce, ¿no? Es uno de los caños más resistentes. Digo esto porque pensé, bueno, si te toca ir a la guardia de un hospital como residente y escuchás, no te calentes porque es un hidrobronce o es un caño, te acuerdes de esta presentación. Hay una proximidad entre la producción estética de Webby, que pretende tomar por sorpresa impasibilidades urbanas. Esa palabra incluyanla, ¿no? La impasibilidad, que no es exactamente la insensibilidad o el adormecimiento, o impasibilidad, no tiene esa palabra. Y las acciones, hay una relación entre la impasibilidad, de acciones que tratan de tomar por sorpresa la impasibilidad urbana y acciones que tratan de tomar por sorpresa incluso la impasibilidad universitaria. Ese es un gran tema, ¿no? Es decir, no tendríamos que pensar en las aulas. A mí no se me ocurre en el Zoom. Pero no habría que pensar intervenciones que sacudan la impasibilidad en el aula. No hay impasibilidad en el aula. Es decir, esa forma de insensibilidad, de indiferencia, de desinterés, de apatía. Es decir, porque no son problemas personales, la apatía, el desinterés, la indiferencia, el adormecimiento, la impasibilidad. Son modos de la cultura. Es decir, porque la impasibilidad tiene una relación con protegerte de eso que te hace daño. La impasibilidad es un modo de defensa frente a los gemidos de dolor y lo que apesta, frente a Filoctetes. Es decir, ya cuando no podés sacarlo, no podés expulsarlo, no podés abandonarlo en una isla, no se olviden que en la Edad Media los desvaríos, los delirios eran puestos en un barco para sacarlos de las ciudades. Ahora, después eso lo relata Foucault en un libro extraordinario sobre la historia de la locura, los distintos lugares de exclusión. La impasibilidad se ha vuelto, la otra es el gran muro cotidiano. La impasibilidad está en las pieles, en los corazones, es la impasibilidad de las sensibilidades. Una impasibilidad selectiva, por supuesto. Por eso las humanidades de látex, y ahí es una expresión a propósito, humanidades de látex, el látex es esa goma con la que están hechos los muñecos, las impasibilidades de látex de Webby que instaló en la ciudad se propusieron conmover las apatías urbanas, interviniendo la ciudad como espacio escénico.
Lo mismo me parece que intentaron lo que yo llamé insumisiones conversacionales en el hospital psiquiátrico, que también se promovieron conmover dejadeces de los manicomios, considerando que el espacio clínico podía devenir en cualquier parte. Este es el gran tema que quisiera transmitir aquí en la facultad. La clínica puede devenir en cualquier parte donde haya una solicitud de hablar y un deseo de escuchar. No ocurre en los consultorios, no ocurre en los espacios disciplinados. Así como Webbe y el movimiento performático argentino, que empezó mucho antes que Webbe, sale de los museos, sale de las galerías de arte, sale de la pintura de Caballete, sale de esos lugares, de esa institucionalización de la producción estética, sale a las calles, sale con la idea de que el teatro puede estar en la ciudad, que la escena, el pensamiento, lo estético, la belleza puede estar en cualquier parte, en los subterráneos, en los colectivos, en los tránsitos, en las esquinas, es decir, en las plazas, esa idea de que el arte puede contaminar la vida en común, esa misma idea me parece que tenemos que... Esa es la idea de la muerte de la dinámica de grupos. La dinámica de grupos ya no supone el espacio cerrado de un círculo de personas hablando. ¿No? La vida en común estalla por todas partes. Se necesita el deseo de pensar lo común en todas partes. Claro, es muy fácil. Lo común es cuando nos reunimos para hablar en un círculo, coordinado por alguien que sabe distribuir la palabra. Y distingue roles, y distingue molestias, y distingue silencios, y propone juegos para que la gente se entretenga y la pase bien. No, lo común está, es decir, tenemos que salir de eso. Ese es lo común de las normalidades. Es lo que las normalidades pueden soportar como común. Un lugar bueno, ahora esto es un grupo. ¿No? Entonces un grupo es esto. No, la vida en común está en todas partes. De esa misma manera, plantear una clínica en todas partes. Bueno, hay un tema que quiero desarrollar, pero no lo voy a plantear ahora por la hora, que es el paralelismo. Por ahí la clase que viene, no quería llamar clase a esta presentación, ¿no? Porque yo decía, no es una clase. Esto es una gran tristeza, un recuerdo de la clase, ¿no? Aunque ahí, bueno, lo veo a Fabio, a Yelena, a Leandro, a Débora, bueno, eso, estoy mencionando a personas con las que hemos compartido mucho pensamiento y eso, bueno, enciende la posibilidad de hablar, si no, es muy difícil, ¿no? Hablar en un espacio así. Esta es una exposición, ¿no? ¿Qué es una exposición? Es estar expuesto a vaya a saber qué. Bueno, voy a pasar a describir algunas circunstancias que se cruzan con lo performático y la clínica. Así como el movimiento performático o la estética salida de los museos sale a interrogar en diferentes lugares de la ciudad qué afectos están ahí silenciados, pues sería así como un llamado al mundo afectivo. No, porque tenía que plantear alguna cosa antes también. Bueno, voy planteando, así como una intervención estética trata de salir del museo para provocar pensamiento o convocar o hacer un llamado a las afectividades silenciadas, dormidas, heladas de la ciudad.
la intervención en un hospital psiquiátrico, en un manicomio, mientras tanto no se terminaba con los manicomios, porque ese es otro tema, ¿no? Es decir, voy a contar las experiencias del mientras tanto. Eh, tuvieron como ilusión, como utopía, como sueño clínico, porque hay sueños clínicos. El deseo es un sueño clínico. El deseo clínico es una especie de sueño. Tuvieron como sueño clínico poner al hospital en un estado de palabra. Poner en juego lo que yo llamo un estado conversacional. De esto por ahí hablo la próxima vez. Pero estar en la vida supone estar en un estado conversacional, participar de una conversación. Si no participas de una conversación, no estás en la vida. ¿Estás en dónde? Estás en esa sobrevida. Estás en ese casi agonía, en ese casi desaparición. Participar. Entonces, el gran desafío siempre fue poner al hospital en estado de palabra. Eh, no sé cómo resumir, ¿no? Un poco todo resumir o apretar todo lo que tengo ganas de plantear. Eh, yo, como decía al principio, veo entre el proyecto Filoctetes y la intervención que quiero relatar en el hospital psiquiátrico una conexión, una cercanía. La cercanía es, Filoctetes tiene un gran mérito, que es desencadenar un estado conversacional en la ciudad. Que quienes pasaban por ahí inadvertidos pudieran entrar en una conversación. Había quienes no entraban en una conversación, que decían, esto es un horror, qué mal gusto. Una madre le dice a un chico, no mires que hay un hombre enfermo. Hubo muchas reacciones, hubo reacciones que no quisieron entrar en la conversación. Hubo una mujer que bajó de su departamento con una taza de té caliente para dársela al muñeco, y se acercó y vio que era un muñeco. Hubo una mujer que dijo, veo ahí tirado lo que me puede pasar. A quien veo ahí tirada, pienso que puede ser lo que me puede pasar a mí. Eso es entrar en una conversación, es poder, y entonces uno de los coordinadores de la experiencia se acerca y se ponen a charlar, se ponen a hablar, y otra persona que pasa entra en la conversación. Es como si la ciudad, ya dije en qué ciudad sucedió esta intervención, en Buenos Aires, en Berlín, en Cracovia, en Viena, lo dije al principio. O sea que hubo quienes entraron en el policía, el representante de la ley, de la disciplina, de la represión, de la indiferencia, de la tosquedad, de la crueldad en las calles, de pronto entró en una conversación. Y entonces dijo, no, al muñeco hay que ponerlo de tal manera porque así es como están las personas. Así. Es decir, empezó a pensar lo que él había visto cotidianamente, empezó a hablar. De ese mismo modo, nosotros propusimos un estado conversacional en una gran sala de un pabellón y a la vez en muchos lugares del hospital, en los pasillos, en los baños, en los parques, junto a una debilidad que pasó la noche afiebrada. Es decir, por eso decía, la clínica ocurre en cualquier parte. El estado de reunión, el estado conversacional no era en la sala grande donde se hacían las conversaciones, era ahí y era en todas partes.
un estado de conversación. En la experiencia de Webby, un niño se sienta de cuclillas, no sé si Dionisia captó esa foto, junto a un muñeco para verlo mejor. Es decir, la imagen es conmovedora, está así, ahí sentadito mirando al muñeco de cerca. Entró en un estado de conversación, es decir, la madre que le dice al chico, no mires que hay alguien enfermo, y de pronto esta que es decir, participa, se acerca con él, ven y se encuentran con que es un muñeco, y él se siente, y al mismo es un muñeco, entonces se puede acercar al muñeco, porque la distancia con un muñeco, porque es un muñeco, no es lo insoportable de un cuerpo vivo, temblando de frío. Es decir, la estética es una mediación con el horror, nos permite acercarnos al horror sin cerrar los ojos. Ese es el gran mérito, ¿no? Por eso no es lo mismo hablar que no hablar. El capítulo que yo recordaba se llama Tarde para la palabra. Esa es la gran pregunta que nos hacíamos en los manicomios. ¿Es tarde para la palabra? Bueno, ahí hay una foto de una niña también que se acerca. Esa idea de quienes se acercan. Esa es la clínica. Hay una escena clínica. La palabra clínica quiere decir eso, inclinarse sobre el dolor. Inclinarse con esa amorosidad, ¿no? Con esa ternura que hay ahí. Es emocionante. Pero pocas escenas hubieron así la mayoría fue la de la indiferencia. Ese es el gran tema, no querer ver. No querer ver, no querer tocar, no querer hablar. De eso no se habla, eso no se toca, eso no se mira. Ese es el punto, digamos, la gran frontera, ¿no? La gran frontera que transforma la vida en mundos paralelos. Planteábamos en la sala, las próximas 2 horas vamos a estar acá para hablar de cualquier cosa que se necesite o tengas ganas. Pero, como te decía, la clínica no está solo en la sala, ¿no? También armamos patrullas de palabra que salían de las salas a escuchar. Ahora voy a contar eso. Filoctetes, más que como una intervención urbana, se podría pensar como una interversión. La palabra versión, que participa de muchas derivas, perversión, conversión, inversión, diversión, subversión, aversión, animaversión, introversión, tiene una ventaja que el término realidad, una ventaja de la que carece el término realidad. De entrada, se declara que no tiene nada que ver con la verdad, se trata de una versión. Esto me parece muy importante, ¿no? La conversación como la habilitación de la versión. Se conversa no para alcanzar la verdad, eso puede tener que ver con otras formas que no llamamos conversación. El adoctrinamiento, la clase misma, que impone un saber, las lógicas de persuasión, las declaraciones, los programas periodísticos que vemos y todavía vemos. Se conversa no para imponer, persuadir, convencer. Se conversa para poder participar de una pluralidad, se podría decir, o una metástasis de versiones, una proliferación de versiones. Del gran salón también parten, como decía, patrullas de palabras. Y ahí, ¿cómo decir? ¿Quiénes conformaban la patrulla de la palabra? Se podría decir una enfermera, una psicóloga, una acompañante, una trabajadora social, una residente. Preferiría decir, la patrulla se formaba por una sensibilidad enfermera, una pasión residente y una vida internada. También quienes vivían en esas internaciones conformaban la patrulla de la palabra.
¿Y qué hacía la patrulla de la palabra? Decían cada vez que se encontraban con alguien, en cualquier parte. Venimos de la gran sala en la que se está conversando. Si usted quiere decir algo, lo escuchamos. O si prefiere, pasamos en un ratito. Después lo podemos contar en la sala, o solo podemos decir que usted pidió mantener en reserva lo que dijo. O también podríamos decir y aclarar que usted no quiso decir nada, pero que recibió y escuchó la invitación. Nosotros pensábamos que acciones clínicas era todo eso. Es decir, estamos ahí, si querés decir algo, lo llevamos y lo contamos. Si no querés decir nada ahora, pasamos en un ratito. Si pasamos en un ratito y querés decir algo y nos pedís que no lo digamos, no lo decimos. Y si pasamos en un ratito y nos decís que no querés decir nada, entonces vamos a contar que pasamos, que hubo alguien que no quiso decir nada, pero que tuvo la invitación a hablar. Si todo eso, que si parece nada, merece el nombre de clínica. ¿Por qué? Porque la clínica no es el happy end hollywoodense de la interpretación que cambia la vida. La clínica es habilitar un momento donde se puede hablar. Y un momento donde se puede hablar y se puede no hablar. Habilitar un momento incluso donde estamos ahí en silencio. Por ejemplo, la sacudida política de Güell, es decir, introducir en la ciudad un estado de conversación, no es lo mismo que cuando un partido político ahora, en las vísperas de las PASO, pone una mesa en una esquina para hacer propaganda política. Ese no es un estado de conversación. Ese es un estado de persuasión, de discusión para ganar un voto. Un estado de conversación es otra cosa. Es decir, dije es otra cosa, y ustedes tendrían que pensar y preguntar, y eso podemos retomar, ¿qué es un estado de conversación? No es muy fácil entrar en un estado de conversación. No es muy fácil construir un espacio de conversación. Como si vuelvo a la intervención en el hospital. Como por momentos muchas voces se superponen en la conversación. Eso es una cosa que pasaba. De pronto habíamos el estado de conversación y era ensordecedor porque se hablaba al mismo tiempo. Y entonces, ¿qué haría un coordinador de dinámica de grupos? Por eso se murió la dinámica de grupo. Un coordinador de dinámica de grupo diría, silencio como las maestras en la escuela. Vamos a hablar uno por vez. Levante la mano el que quiera hablar. Y entonces todos escuchen al compañerito, a la compañerita, a quien sea que está hablando. No, ahí no se trataba de disciplinar la palabra. Tuvimos que aprender que eso era el estado de conversación. Era la superposición de voces. Y que eso si eso se disciplinaba, no era entrar en la conversación. Era imponer un estilo de normalización de la conversación. Entonces, a la vez siguiente, como veíamos eso, a la vez siguiente, 2 o 3 antenas, vamos a llamar así, antenas, porque voy a decir cronistas, para que se entiendan las normalidades, personas que tomaban nota, no, antenas, porque se trataba de captar. 2 o 3 antenas comenzaron a notar cosas que escuchaban y cada tanto las leían con entonaciones coloridas y dramáticas, como ecos que repicaban como preguntas o tartamudeando, como invitaciones para que sigan hablando. Digamos, tomaban palabras, las registraban y en algún momento decíamos pausa, se suspendía el grito, ahí sí había como una pequeña intervención, se suspendían las conversaciones superpuestas y se escuchaban las cosas que fueron capturando. Porque en la superposición de las voces, uno de los problemas que había era que no se escuchaba lo que se decía. Es decir, se expresaban, pero sin poderse escuchar. E incluso sin que quien expresaba pudiera escuchar lo que estuviera diciendo. Entonces ahí después lo escuchaba en la crónica,
que se presentaba de un modo dramático, de un modo teatral. Es decir, alguien había dicho, me quiero ir de aquí. Entonces en la crónica aparecía, me quiero ir de aquí, me quiero ir de aquí, me quiero ir de aquí. Es decir, se iba como modalizando afectivamente algo que fue dicho. Se lo llenaba de cuerpo, se lo llenaba de historia, se lo llenaba de inquietudes, se lo llenaba de preguntas, se lo llenaba también de dolor y de incertidumbre y de miedo. O tartamudeos, ¿no? Es decir, empezábamos a ensayar distintos modos de decir. Me duele la vida, es decir, esa idea del tartamudeo que no se termina de decir, porque del balbuceo. Eso introducía tiempo en la palabra, introducía tiempo. El alma de la palabra necesita el tiempo que llena la historia de lo que se dice. Es decir, era un momento provocador de ¿qué? De afectividades, de emociones, de asociaciones, de conexiones. Incluso se leía mirando a quienes las habían dicho o a quienes no las habían dicho, como invitándolos a seguir hablando. Filoctetes de Webby necesita crear un espacio de confianza en un sitio que no forma parte de un acuerdo o contrato conversacional, como un teatro, un museo. Si vos vas a un teatro, hay un contrato conversacional. ¿Cómo es el contrato conversacional? Vos llegás, conversás con quienes tenés al lado, si tenés a alguien al lado para conversar, entrás en silencio, escuchás la obra y cuando salís hablas de lo que pasó. Ese es el contrato conversacional. O sea, es decir, el teatro viene rompiendo ese contrato. De pronto hay intervenciones teatrales que irrumpen en las butacas, irrumpen en el público. Es decir, este tema de conmover, ¿no?, lo adormecido, romper lo disciplinado o sacralizado en las artes, es lo mismo que estamos planteando. La dinámica del grupo se muere cuando empezamos a pensar que tenemos que romper con las formas sagradas de la clínica, con las formas sagradas de la psicología y volverlas impuras, volverlas contaminadas con la vida. Contaminar la vida con el pensamiento o contaminar el pensamiento con la vida. Ese es tal vez habría que pensar esa. Tal vez no hay dos opciones. Pero sí me parece que es un momento para contaminar el pensamiento con la vida. La única forma de conversar es la palabra, no. Por eso te decía, hay una conversación silenciosa. Es la conversación de la criatura que se pone en cuclillas y se acerca. La conversación es un estado de... Cuando decimos estado de palabra, decimos, es el estado de la expresión, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, ese es un gran tema, ¿no? El lugar de la palabra, ¿no? Pero no, la conversación es un estar básicamente ahí. Es lo que en otros textos que ustedes podrán leer se llama el estar ahí en proximidad. Una vez en la un momento emocionante, imagínate, alguien se acerca y dice, yo quiero saber si estoy aquí. ¿Cómo si estás aquí? Sí, porque no me veo. Entonces, a la vez siguiente, porque ese entonces y a la vez siguiente es clave. Es lo que aprendes en la situación y a la vez siguiente, es decir, cómo cambia tu posición. Entonces, a la vez siguiente, en el transcurso de la conversación, se sacaron fotos a quienes quisieran quedar fotografiados. Y se fueron proyectando en una pared mientras ocurría la conversación. Nos llamó mucho la atención que muchas de las existencias que allí participaban de la conversación se encontraban no pudiendo identificar o reconocerse en la fotografía. Alguien dijo, a propósito de eso, en el encierro se carece de relojes y de espejos. Aquí hay un tema que es de la clínica y del arte, ¿no? Es decir, el gran riesgo de la clínica y del arte es la profesionalización.
¿Y qué es la profesionalización? Es el que da disciplinados en un protocolo. Se podría decir que los profesionalismos llevan el código de barra inscripto en la piel o en la frente. Porque los profesionalismos son los modos de adaptarte al mercado. El mercado no valora estas intervenciones que estamos planteando. ¿Se entiende? No tienen valor. Alguien en la conversación no podía parar de hablar. Eso ocurría muchas veces. Alguien se ponía a hablar y no podía parar, no podía parar. No solo no escuchaba lo que decía, sino que no daba lugar a que alguien lo pudiera escuchar, y lo que provocaba era lo mismo que el mal olor de Filoctetes. Apartate, es decir, está delirando, dice cosas incoherentes, es decir, provocaba el rechazo. Entonces, a la vez siguiente, se dispusieron apartes. Organizamos lugares aparte dentro de la conversación, a un costado de la sala, para que quienes lo necesitaran se pudieran explayar sin límites. Pero después, cuando había una pausa, se contaba algo de todo lo que dijo en la gran conversación, si no quedaba afuera. Incluso se podía decir, estuvimos hablando con el compañero ahí en el costado, es decir, me costó entender, pero de todas las cosas que escuché que había nacido en Corrientes. Bueno, y esto era como sacar de ese, ¿cómo podríamos decir? De ese vértigo, esa hemorragia verbal, ¿no? Un lugar para ser escuchado por él y para que sea escuchado para... Entonces alguien dijo, vos sos de Corrientes, con razón, no sé qué. Horacio González dijo a propósito de la experiencia de Webby que las experiencias artísticas más riesgosas son las que parten de la invitación a decidir qué se está viendo. No sé si vieron, el problema más riesgoso de la intervención de Webby es cómo rompe el pacto teatral, es decir, aparece un muñeco, pero vos no sabés si es un muñeco o es una vida tirada en las calles, te pone en una gran incertidumbre, donde tenés que decidir qué estás viendo. Esto me parece muy importante. Es decir, la decisión de qué está pasando. Alguien cuenta que está encerrado en el manicomio por un desgraciado desliz, que está ahí por una desgracia. Dice que justo se cayó en el parque del hospital cuando viajaba en su avión privado hacia Polonia. Explica que no pasó nunca por migraciones. Entonces, a la vez siguiente, dispusimos una mesa, franqueando, impidiendo una de las entradas, con un pequeño cartel que decía, Oficina de Migraciones, pasar a contar algo por acá. Y lo que parecía un disparate se convirtió en un hallazgo. Cuando miramos, vimos que había una gran cola en la Oficina de Migraciones, de personas que pasaban a contar algo ahí. Y no lo contaban ni en la conversación, ni en la conversación con la psicóloga, ni a la psiquiatra, es decir, lo contaban en lo que se llamó Oficina de Migración. Bueno, y cuento la última, o no, si quieren, seguimos la vez que viene y acepto algunas preguntas. No sé si Dionisia tenés algunas preguntas. A ver si sí, hay algunas en el chat. Jimena de Zeus pregunta si podría repetir lo de profesionalización. Sí, la idea de profesionalización es muy delicada. Es decir, yo creo que yo llamo profesionalización a quedar encuadrados en que la psicología está en cosa. La imagen de la profesionalización es el consultorio. Por eso decía, quienes estudiamos en esta facultad y tenemos que pensar una clínica en todas partes, no sabemos cómo hacerlo. Me acuerdo de residentes de un hospital que se encontraron con que bajó la línea
que tenían que ir a trabajar a la comunidad. Y los subieron a una combi y los dejaron en una esquina de un barrio y no sabían qué hacer. Es decir, esa idea de la profesionalización, es decir, o muchos residentes que los sacan, bueno, al hospital que ahora hay muchos residentes que quieren ir, pero no querían ir quienes salían de la Facultad de Psicología a los hospitales psiquiátricos, porque no podían aplicar las cosas que les enseñan en la facultad, que enseñamos en la facultad. No sabían qué hacer ahí con tanto horror. O sea, la profesionalización es una estrechez de la cabeza, una estrechez del pensamiento, es ¿no? Es la hija del disciplinamiento, y la profesionalización busca hacer cosas que el mercado requiera para poder ganar dinero. Es decir, por eso digo, lleva el código de barras impreso en la frente. La profesionalización tiene horror con lo intelectual, tiene horror con la profesionalización. Si vos a la profesionalización le hablas de cosas que no están dentro de la profesionalización, dicen, no, eso es filosofía, eso es literatura, eso es poesía, eso, ¿no? Es decir, la profesionalización tiene 50, 60 términos y con eso se organiza la cabeza. Eso, por eso digo, eso es la profesión. Bueno, después Verónica dejó un comentario. Pienso en los riesgos de las conversaciones y palabras cooptadas en los usos que hacen los medios. Pienso en las formas establecidas que invitan a hablar del dolor y la muerte, que finalmente coagulan y expulsan por otros medios. Pienso en los estados de conversación cooptadas por empatías que hacen espejo. Sí, ese gran tema de la conversación, es decir, la televisión, me acuerdo, en la misma época que Webby está haciendo esta experiencia, y que nosotros estamos haciendo la experiencia en el hospital, hubo una intervención performática en la televisión que tuvo muchísimo éxito, y tal vez, si bien no la han visto, recuerden que era un programa performático de Moria Kazan, donde la frase que disparaba la escena, se presentaban muchas mujeres con distintos problemas y contaban sus dramas, y Moria Kazan en algún momento decía, si querés llorar, llorá. Esa idea, y ahí se precipitaba una fuente de lágrimas, ¿no? Una catarata de lágrimas, y habilitaba la lágrima, el llanto, como espectáculo de la televisión. Este es un gran tema, ¿no? Es decir, la diferencia que hay entre provocar y el espectáculo. Un gran tema de las intervenciones estéticas en las calles, que no se vuelvan un espectáculo. La intervención de Webby no es lo mismo que la cámara sorpresa de Tinelli. La cámara sorpresa de Tinelli, hay algo que podría confundir. La cámara de sorpresa de Tinelli tiene como objeto captar a un transeúnte incauto para ver su reacción y tomar su reacción como un modo de entretenimiento, de risa, de burla. Aquí la idea es percibir las reacciones negadas y crear un estado conversacional, no para reírse, burlarse o estafar al transeúnte, sino ahí hay una hipótesis de que esos silenciados que se llevan las calles pesan los cuerpos, lastima, hace daño, el silencio hace daño. Es decir, pero ustedes ven, el borde es muy finito, ¿no? Es decir, alguien podría pensar muy angosto, el borde se desvanece. Alguien podría pensar que eso podría formar parte del espectáculo. Cuando yo cuento las intervenciones en el hospital, por ejemplo, la de la mesa de migraciones, o la de los apartes, o la de las antenas, parecieran ser que tienen como un modo que podría estar cerca del espectáculo, ¿no? Porque es una escena que te conmueve, pero no divierte. Es decir, es una escena que tiene como objeto, si tiene un objeto, un objetivo, si es un objeto, si tiene una pretensión, tiene una ilusión, que es crear condiciones para la conversación. Tampoco se transforma, tengo como cientos que contar, porque ninguna de estas situaciones se fijaron como una técnica. Es decir, por eso la condición del pensamiento es
escuchamos una cosa, la otra, a la vez siguiente hicimos tal cosa. No armamos una técnica de las mesas de migraciones, ¿se entiende? Porque eso es otro efecto de la profesionalización. La profesionalización, una vez que busca recursos, busca técnicas, busca cosas de emplear para repetir. Y aquí se trata de una sensibilidad dispuesta a captar aquello que se necesita cada vez en ese lugar, e inventarle una forma, dotarla de un modo que la escuche y que la materialice en una propuesta. Bueno, creo que no, nada más. Después la pregunta de los textos ya los respondieron los profes. Perdón, ¿está abierto para intervenir ya, Marcelo? Sí. Te quería consultar respecto a esto que estás diciendo. Pienso quizás en una frase de Hegel que siempre decía, ¿no? Esto de que el búho de Minerva siempre levanta vuelo en el ocaso, ¿no? En referencia a esta idea de que el conocimiento siempre llega después de que el evento sucedió, ¿no? Disculpa, te estoy buscando, no te encuentro. Pero Diego Flexer, ¿no? Diego. Bueno, no no, importa. pero no importa, hay como tantos cuadraditos. Repetime, Diego, porque te estaba buscando y... Te decía que hay una frase en el prólogo de la fenomenología del espíritu de Hegel, donde él siempre plantea, de vuelta es una cuestión quizás más filosófica, ¿no? Pero esta idea de que, él dice, termina diciendo, el búho de Minerva siempre levanta vuelo en el ocaso, en referencia a esta idea de que el conocimiento siempre despega, siempre llega una vez que el evento sucedió. Llega tarde. Sí, Eh, sí. y esta idea de la técnica de ir desarrollándola sobre el momento, en pos, digamos, frente o puesta frente a la idea de una profesionalización, ¿no nos lleva a veces de alguna manera esta idea de la improvisación permanente y a esta llegada tarde siempre al evento, a la intervención? Lo digo en un sentido como, sin querer defender la profesionalización, sin decir que los protocolos sean la solución, digo, es muy de vanguardia por trabajar de esa manera. Yo me imagino que una persona como vos, con los años de experiencia que tiene, puede intervenir con esta capacidad teórica de poder ir trabajando sobre ella, pero quienes estamos recién ingresando en esta lógica o en este trabajo, a veces un protocolo nos puede ser orientativo, nos puede dar marcos, nos puede dar limitaciones para evitar, valga la redundancia, desvariar dentro del trabajo. Mirá, Diego, tenés total razón y está muy bien lo que decís y es cierto eso, ¿no? Hay muchas cosas ciertas. Primero, la necesidad de tener un protocolo para poder trabajar y no caerse en ese abismo, porque es apabullante la clínica y todos comenzamos adhiriéndonos a un protocolo, es cierto. Yo recuerdo haber estudiado con dedicación algunos textos que suponía que me apoyaban en el trabajo. Pero también es importante decir esto que decís, junto a que uno de los problemas de los protocolos es que limitan la imaginación. Después, otra cosa que también decís que es cierta es que siempre llegamos tarde. Eso es importante, ¿sí? Siempre llegamos tarde, por eso la clínica siempre te plantea la oportunidad de otra vez. Fíjate que la presentación que yo hacía de las experiencias era, escuchamos tal cosa, ahí nos sorprendió, nos encontramos con algo imprevisto, y a la otra vez le planteamos tal otra. Y fíjate que ahí hablo en plural, porque hay algo ahí también que tenemos que decir. Qué extraordinario era el equipo clínico, la posibilidad de un común pensar lo que estaba ocurriendo para diseñar intervenciones. Una de las cosas que tiene la estética contemporánea es la que le falta a la profesionalización, sí, que tiene un modelo individualista, que es que todo proyecto es colectivo, todo proyecto supone un común pensar, un común hacer, un común discutir, un común actuar. Y eso es inigualable, eso permite, una cosa es los protocolos, ¿no? Como vos decís, digo, otra cosa, y la universidad, y las clases, y las transmisiones.
Y otra cosa es el común poder pensar ahí, ¿no? Es decir, tener con quién pensar. Igual llegamos tarde, pero como decía, siempre la clínica tiene otra oportunidad. La siguiente vez vos podés introducir una variante o estás advertido de algo que no sabías. Lo otro que yo pensé que ibas a decir, citando a Hegel, esa cita tiene otro sentido, que es que en el ocaso es donde termina de desaparecer algo que ya fue y surge la espera de lo que está por venir, la larga noche antes del amanecer. Es decir, en ese sentido, viste que la presentación de hoy se llama La muerte de la dinámica de grupos. El ocaso de la dinámica de grupos supone también una buena noticia. Es decir, que hemos aprendido algo de la dinámica de grupos en su larga jornada, en su largo día, y que en el ocaso, es decir, eso ya incorporado da lugar a una larga noche esperando un nuevo amanecer. Y el nuevo amanecer de eso que fue la dinámica de grupos, creo que fue la introducción de la estética en nuestras intervenciones. Y eso se le debe a gran parte a un gran dramaturgo y psicoanalista argentino, Eduardo Pavlovsky, que permitió pensar la experiencia común, la experiencia de los grupos como una experiencia teatral, como una gran escena, como una gran dramaturgia. Y a partir de ese momento, y ahí a quien hablaba de la palabra y del cuerpo, Pavlovsky pensó la escena, pensó el teatro, pensó el cuerpo, pensó el movimiento, pensó la acción. En esa larga noche, todo eso está madurando en estas cosas que estamos planteando. Así que la idea de Hegel es una idea que tiene relación con el tiempo, con el ocaso y el amanecer. Es la idea de Nietzsche, que Nietzsche retoma. Nietzsche plantea, pero en el ocaso, ¿qué plantea Nietzsche? Plantea el ocaso de los ídolos, el ocaso de lo sagrado, el ocaso de lo profesional en este caso, el ocaso del mercado. Tenemos un porvenir, tendremos un amanecer sin mercado, tendremos un amanecer donde el pensamiento clínico esté liberado de la presión de la clínica privada, la clínica de consultorio, individual, privada, profesionalista. No sé. No, por supuesto, digo, sin lugar a dudas, lo que digo, no quita esta lógica de la dialéctica y el movimiento permanente, es algo que está en todo proceso de conocimiento, por lo menos desde mi concepción de cómo avanza todo conocimiento, no solo el científico, ¿no? La antitesis o la noche y el ocaso no necesariamente implican la oscuridad, al contrario, es la gestación de las contradicciones internas para el nacimiento de todo nuevo evento de conocimiento. Pero yo a lo que me refería era esto, digo, el cuestionamiento de los protocolos como quizás una etapa necesaria de la formación. No, tenés razón. Lo vamos a pensar, lo voy a pensar, tenés razón. No sé. Tu intervención la agradezco mucho, está muy bien todo lo que decís, cómo lo decís, desde dónde lo decís. Me provoca una emoción. Bueno, si alguien más quiere decir algo, si no, cerramos por hoy acá y seguimos la vez que viene. La vez que viene voy a seguir con la misma experiencia. Hoy salté muchas cosas porque quería llegar a algunos relatos. Voy a retomar otros relatos y voy a hablar un poco más de la experiencia de Webby y la de otra experiencia más, si hay tiempo. Bueno, gracias, profe. Emocionante la clase, gracias. Bueno. Gracias. Un abrazo para quienes puedo darle un abrazo si estuviéramos en el aula y un gran saludo para quienes llegaron a esta presentación por primera vez. Bueno, gracias. Gracias, profe. Gracias. Muchas gracias. Gracias, profe. Hasta luego.